Y hola a todos, yo soy Anima Phoenix Wolf, tu biólogo de confianza, y sean bienvenidos a esta nueva bioaventura, edición de terror del 2023. El día de hoy nos alejaremos un poco de la temática principal del canal, ya que hoy vamos a ver y vamos a hablar de algunos de los misterios de la biología. Vamos a aprovechar esta fecha tan terroríficamente especial, y vamos a hablar sobre los organismos desconocidos por la ciencia, los críptidos. El día de hoy te voy a narrar tres críptidos bastante interesantes que te dejarán pensando, y espero que te llame la atención tanto como a mí. El video de hoy va a ser más largo de lo habitual debido a que es un video especial. No se me malacostumbren. Y cuéntame en los comentarios si este formato video o el tema te gusta para más adelante hablar acerca de esto. Sin nada más que decir, agarra tu bata de laboratorio y tu calabaza de Halloween y empecemos esta nueva aventura. La criptozoología es una pseudociencia algo desconocida por la gente, y esta consiste en tratar de identificar esos animales ocultos alrededor del mundo, los cuales se les consideran como especies extintas, nuevas subespecies, animales folclóricos, mitos y algunas leyendas, vistos desde un punto científico tratando de comprender y dar explicación de esos encuentros con lo desconocido. A estos animales se les conoce como críptidos y existen de muchos tipos, ya sean alados, marinos, terrestres, hay una gran variedad de estos. Es uno de mis campos favoritos en toda el área de la biología y la verdad es que siempre me ha llamado la atención lo desconocido, dar explicaciones a esos sucesos inexplicables. Y hoy te voy a enseñar algunos de mis críptidos favoritos. Empecemos. La Yacumama, que traducido al español del quechua significa madre del agua. Es un ofídico de enorme tamaño que vive en las profundidades de los ríos amazónicos. La leyenda, proveniente del Perú, se ha logrado extender a lo largo de las lagunas, cuencas y ríos del Amazonas con diversos grupos indígenas que transmiten la leyenda boca a boca, representándola como un dios protector del agua. Similar a una anaconda gigante con rasgos acuáticos, se les describe como un monstruo gigantesco de hasta 60 metros de largo y 2 de ancho, con escamas que parecieran reflejar un color arcoíris. Tienen la capacidad de disparar poderosos chorros de agua, lo que le permite abrirse camino derrumbando árboles y dejando a su paso un enorme caos y destrucción. Se dice que cuando llegan a un enorme tamaño, decide asentarse a las orillas de los ríos y las cuencas. Utiliza sus poderosos y enormes ojos hipnóticos para atraer a sus presas, además de que puede generar fuertes remolinos para atraer y hundir las embarcaciones pesqueras del área. A continuación, te leeré uno de esos relatos. La Yacumama descansaba en un lago de aguas claras y tranquilas en donde no debía entrar a pescar ningún hombre. Pero un día, un pescador se despistó y llegó hasta allí sin querer. Su sorpresa fue inmensa, jamás había visto nada igual. Las aguas del lago eran tan limpias y serenas. Este lago debe estar repleto de peces, pensó. Y el pescador echó entonces las redes, pensando en el maravilloso botín que conseguiría. Pero poco después, su canoa empezó a agitarse. El pescador se encuentra con la Yacumama. Al principio no le dio mucha importancia, pero la sacudida cada vez era mayor. Y entonces sí se asustó. Iba a recoger las redes cuando el agua comenzó a formar un intenso remolino frente a él y en medio, emergiendo de las profundidades del lago, vio ascender a una inmensa serpiente de ojos amarillos y una lengua muy larga. El pescador soltó las redes y comenzó a remar con todas sus fuerzas en dirección opuesta al monstruoso ser. Aterrorizado, pidió ayuda al dios Inti. Él se insinuó que se dirigiera hacia el lago Titicaca, pero según avanzaba hacia él, la vegetación que bordeaba el río comenzó a crecer, tapándole el camino. La serpiente seguía bajo el agua y el pescador pensó que había llegado a su final. Sin embargo, ya pensaba que estaba todo perdido. 4 tapires llegaron desde la orilla del río y saltaron al agua en una intensa pelea. La serpiente se dio media vuelta y la vegetación que cerraba el camino volvió a su sitio.
El pescador aprovechó para salir de allí a toda prisa y tras un gran esfuerzo llegó hasta otro lago en donde por fin sintió que estaba a salvo. El hombre regresaba sin peces, pero al menos había conservado lo más valioso, su vida. Ahora, los criptozoólogos la han relacionado fuertemente con la Titanoboa cerrejonensis, que era una serpiente de la familia de las boas que actualmente está extinta. Vivió hace 60 millones de años aproximadamente y sus fósiles fueron encontrados en Colombia, pero se cree en la posibilidad de que esta especie, o por lo menos alguna otra subespecie de serpiente gigante, pueda estar habitando las selvas amazónicas. A continuación, te leeré los registros científicos que se tienen de serpientes gigantes en el Amazonas. Huub de Graaf narra el encuentro con una anaconda de 15 a 19 metros en su libro Cazadores de cabezas del Amazonas, publicado en 1923. Parte del párrafo dice lo siguiente: lo que flotaba tendido en el agua y en el cieno, cubierto de moscas, de mariposas y de insectos de toda clase, era la anaconda más enorme que jamás haya podido imaginar ni en sueños. Los 10 o 12 pies de la parte delantera de su cuerpo, ancho como el torso de un hombre, descansaba sobre el cieno de la orilla, el resto en el agua, y un enorme bucle se enroscaba en ese justo bajo nuestra canoa. Con frecuencia he hablado de la longitud de este reptil, y muy pocas veces me han creído. Seguramente medía 50 a 60 pies. No la medí, pero pude calcularlo con bastante exactitud. En efecto, nuestra canoa tenía 24 pies. La cabeza del animal estaba 10 a 12 pies por delante de la proa. La cola a más de 0,4 pies de la popa, y el centro formaba una S inmensa, tan larga como nuestra canoa, y en una anchura de más de 5 pies. Yo estaba a popa, y las escopetas a proa. Le grité a Jack que disparase, pero el ruido que hizo al buscar el arma entre los bultos asustó al animal, que desapareció con un remolino tan tremendo que casi nos hizo sobrar. La agilidad que demostró al desaparecer era sorprendente para un cuerpo tan abultado y contrastaba vivamente con la torpeza de la anaconda que habíamos matado anteriormente. Cuando me acuerdo de cómo el cuerpo decapitado de esta última se enrolló alrededor de mis piernas y casi me parte en la última concentración de sus músculos, me pregunto lo que hubiera sido de nosotros si esta bestia enorme nos hubiese atrapado. Si esta bestia enorme hubiese atrapado nuestra canoa en uno de sus abrazos. El más robusto de los hombres es un comino indefenso cuando un monstruo semejante lo atrapa entre sus colmillos. En otra ocasión, el sacerdote Victor Haynes tuvo 2 encuentros con estas boas en el río del Amazonas. El primero fue el 22 de mayo de 1922, cerca del pueblo de Óbidos. A casi 30 metros de distancia vio una enorme serpiente llevada por la corriente. La tripulación dejó de remar, temblando de miedo ante las enormes dimensiones del animal. Unos 25 metros de longitud y un grosor similar al de un barril de aceite. Cuando estuvimos suficientemente lejos, mis remeros recuperaron el habla. Me dijeron, asustados aún, que aquella serpiente nos hubiera aplastado como una vulgar caja de cerillas, a no ser por la feliz coincidencia de que en esos momentos se encontraba haciendo plácidamente la pesada digestión de algún buen banquete de peces. Unos años después, el 29 de octubre de 1929, el religioso se encontró de nuevo con otra serpiente gigante en el mismo río, a la boca del río Piava, cerca de Alemquer. Era cerca de medianoche cuando vio que sus remeros, aterrorizados, bogaban hacia la orilla gritando que había un enorme animal. En ese momento vi que se removía en las aguas como si estuviese pasando a nuestro lado un enorme barco de vapor y observé, a unos metros por encima del agua, 2 luces verdes azuladas parecidas a las luces de posición de un barco fluvial. Cuando intentó tranquilizar a sus hombres diciéndoles que se trataba de un buque y que apartasen la canoa de su trayectoria, estos le respondieron que se trataba de una serpiente gigante. El padre Haynes se quedó petrificado por el terror al darse cuenta de que las luces eran 2 ojos fosforescentes
que se dirigían hacia su embarcación a una velocidad 10 o 15 veces mayor a la de una canoa. Cuando parecía que iba a embestirles, el monstruo esquivó la barca y vieron cómo se dirigía de nuevo al centro del río. En ese momento pudieron comprobar el brillo fosforescente de sus ojos con el de una lámpara de petróleo que alguien agitaba al otro lado de la orilla. Era evidente que la luz que desprendían los ojos de ese ser era muy diferente al de una lámpara. Más tarde, los habitantes de la zona le comentaron al religioso que en aquel río habitaba una suruki gigante. Interesado tanto por sus propias experiencias como por las historias que le llegaban de otros testigos, el padre Heinz, protagonista de 2 encuentros con estos monstruos en el río Amazonas, le envió al director del zoológico de Hamburgo el relato de sus observaciones junto a 2 fotografías. Una había sido realizada en 1933 por funcionarios de la Comisión de Fronteras de Brasil, que afirmaban haber matado al animal con ráfagas de ametralladora. Según su testimonio, la bestia era tan grande, muy por encima de los 9 metros de longitud, que 4 hombres no hubiesen podido cargar su cabeza, y destrozó arbustos y pequeños árboles al caer abatida. La otra fotografía fue realizada en 1948 y mostraba los restos de una serpiente que se introdujo en las instalaciones del fuerte Albuna, en el territorio Guapore, en Ecuador. Para conseguir matarla, los militares emplearon una ametralladora que realizó al menos 500 disparos, un gasto justificado si se tiene en cuenta que al medirla resultó alcanzar los 35 metros de longitud. Como en el caso anterior, no se conservaron los restos porque el calor tropical provocó la rápida descomposición del cuerpo. Estos relatos fueron extraídos de un estudio que recopiló varios testimonios acerca de serpientes gigantes, y en la descripción te dejaré el link del artículo original para que apoyes a sus autores originales y leas el documento completo. Por último, te dejaré una entrevista bastante peculiar que hicieron en el Cártel Paranormal de la Mega, un programa de radio bastante conocido en Colombia. Las serpientes están asociadas a lo largo de la historia por toda la humanidad con misticismos y misterios, y desde la religión hasta los mitos de los pueblos indígenas. Pero algo bien sabido es que hay que cuidar a las serpientes del país, ya que lamentablemente muchas de estas son asesinadas, y esto es debido a temores místicos y leyendas de este tipo. Este es un mensaje para que realmente reflexiones e investigues más acerca de las escamosas y maravillosas serpientes. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Quién habla? Haratarachita Sata. ¿Cuál es su historia? Bueno, pues yo pertenezco a una etnia indígena, del cual pues me estoy arriesgando en contarles lo de mi origen, lo de mi resguardo. Sí. Es que tengo un resguardo del cual muchos dicen que cómo es posible que eso pueda existir. En realidad es algo que muchos así la gente de afuera del mundo dirán, eso ya no existe, pero en realidad nosotros sí existimos. Nosotros sí existimos. En realidad es un resguardo que está muy escondido de los ojos de la gente mala. ¿En qué parte, si nos podría decir, en qué parte de Colombia se encuentra usted? Yo no le puedo dar esa ubicación, pues solo le puedo decir eso, que en realidad no existe, que la práctica de esos que dicen canibalismo en mi etnia, en mi cultura todavía se practica eso. Incluso yo lo practico. Yo cada vez que voy allá, pues no es que yo me sienta a gusto de eso, simplemente es que me toca, porque mi papá, así como ustedes le dicen que el chamán o el cacique, sí, uno de esos, antes pues nosotros practicamos eso, es porque para recibir conocimiento de la persona que ya falleció. Pero no nos puede dar la ubicación en Colombia donde está. Yo quería preguntarle, en este resguardo indígena, ¿ustedes en quién creen? Mi etnia nunca se ha reconocido, nunca se ha descubierto. Uh-huh. Mi etnia se llama Eruwatasatahayasa, significa pueblo oculto
sobre la montaña de la madre naturaleza. A nosotros nos protege una serpiente que se llama la culebra G. Es una serpiente del cual solo la familia que nosotros defendemos, en pocas palabras, solo los de la familia real, solo esas personas nomás pueden controlar esa serpiente. ¿Y esa serpiente es como un dios para ustedes? Esa serpiente sí, es quien nos protege, esa serpiente es quien nos oculta de la mirada de la gente mala de acá afuera. Esa serpiente es la razón de nuestro vivir. Esa serpiente es todo para nosotros. Si esa serpiente no existiera, nosotros no existiríamos. O sea, ¿ustedes creen que vienen de esa serpiente? Nosotros creemos que venimos de esa serpiente, y gracias a esa serpiente gracias a esa serpiente es que estamos en este momento. Nosotros, pues, los que descendemos de esa serpiente son los que estamos en este momento. Gracias a esa serpiente, mi resguardo no ha sido descubierto, así como muchos ya no han sido descubiertos. Pero esa serpiente mide como unos de 30, 40 metros de altura. Solo aparece en los días de luna llena. ¿Y esa serpiente vive en la selva? Sí, esa serpiente vive en la selva, en una cueva. Es una serpiente del cual ustedes dirán, qué imaginación, pero no. Yo contando me estoy arriesgando tanto mi vida, porque yo puedo ser mucho hijo de un cacique, pero con solo decir esto, a mí me pueden llegar hasta a matar. Con solo decir esto nunca se podía salir a la luz pública. Pero yo quiero contarles esto, es para que sepan de que en realidad nosotros, los indígenas, que en realidad no hemos sido descubiertos, existimos, que el canibalismo en realidad existe. Más o menos en este resguardo, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántos indígenas? Más o menos, pues yo le pongo, y estoy seguro, de unos 2.000. 2.000, muy pocos. Ustedes, en las creencias de ustedes, para usted después de la muerte, ¿qué hay? Para nosotros después de la muerte es que después de la muerte es algo que la serpiente a nosotros nos toma el espíritu, nos toma. No es que haya una nueva vida, no. Simplemente es que cuando nosotros ya después de la muerte nosotros partamos, es porque la serpiente ya a nosotros, no, como quien dice, nos consume o nos chupa el alma, nos chupa tanto porque él fue el que nos creó, y solo él nos puede volver a quitar la vida. Y cuando ustedes mueren, ¿dejan el cuerpo ahí para que la serpiente se lo coma, o los entierran, o qué hacen con el cuerpo? No, físico? A la serpiente se le ofrece ese sacrificio de niño. Desde que eso es muy... O sea que cuando usted muere, el cuerpo lo dejan ahí en la selva para que la serpiente vaya y se lo coma. Depende. Si es pues si es descendiente de la familia de nosotros, el cuerpo se sepulta en un túnel, junto a unas rocas que se hacen de oro, y ahí entierran a toda la familia descendiente de nosotros. Para poder alimentar a la serpiente se requiere de un sacrificio de un niño. De un niño. Ustedes, en las creencias de ustedes, entonces, para ustedes esta serpiente es como el Dios. ¿Y qué vendría siendo para ustedes el mal? Como decir la oscuridad o el diablo. El mal vienen siendo ustedes. Nosotros. Ustedes, porque ustedes son como una peste, ustedes son como un cáncer. Con todo el oro
y toda la riqueza de la madre tierra que ustedes encuentran, ¿qué hacen con todo eso? ¿Lo dejan en su lugar? ¿Lo utilizan para Eso algo? se queda ahí, no. Eso se utiliza para dar sacrificio a la serpiente, al dios al dios o cuando se van a sepultar a alguno de nuestros familiares, se entierra con eso. Pero ese oro nunca sale de aquí. ¿Y si es fácil llegar al resguardo? ¿Cómo? No, se demora un mes en llegar allá. El tener que ofrendar, porque también en nuestra palabra, como tú lo dices, sí, puede ser un poco ofensiva. Asesinar a un niño no es un pecado para ustedes como tribu. Pero ese sacrificio no es que nosotros o que mi papá le quiera dar, simplemente nuestro Dios lo escoge a esa persona, a esa criatura, lo escoge, y al escogerlo es porque ya está requiriendo, lo está pidiendo en sacrificio a él. Entonces, así como mi papá ofrece ese sacrificio a esa serpiente. Y cogen al niño y lo dejan ahí en la selva para la serpiente. No, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde se ofrenda al niño con oro. Y lo forran en oro, lo entierran en oro, y llegan y en teoría la culebra se lo ha llevado. Se coge a la criatura, al niño, se coge, lo echan una pintura, lo pintan y lo acuestan, y alrededor de eso le ponemos oro, y es ahí donde la serpiente tiene que aparece, y es ahí donde la serpiente, con el dolor del alma, la serpiente se consume, lo come al niño. ¿Ustedes ven esa serpiente o dejan al niño solo ahí y se van? No, nosotros vemos a la serpiente, nosotros vemos el sacrificio. Esta serpiente, usted me dice que ¿cuánto puede llegar a medir? Entre unos 45 metros. O sea, estaríamos hablando de un monstruo, para lo que para nosotros sería un monstruo. Sí. Sí, pero para nosotros es un dios. ¿Esa serpiente no los ataca a ustedes? No, solamente mi papá y los descendientes de mi papá pueden controlar a esa serpiente. Esa serpiente es única, por eso, o sea, yo no lo digo serpiente, sino el creador de nosotros, porque esa serpiente tiene usted ha visto esos colores, esos arcoíris que aparecen en el aire. Sí. La piel de esa serpiente es así. Es por eso que él es el creador de nosotros. ¿Y esa serpiente dónde vive? ¿Entre las selvas? ¿Saben ustedes exactamente? ¿En una cueva? ¿En dónde? Sí, en una cueva. En la selva se habla mucho de espantos, de demonios, de brujas. ¿Ustedes qué creen? La Laguna de Tota es uno de los sitios naturales turísticos más conocidos en Colombia. Ubicada en el departamento de Boyacá, Colombia, es una gran masa de agua que se extiende por kilómetros. Sus aguas son heladas, ocasionadas a que ésta está ubicada en los páramos colombianos. Ahora, el monstruo del lago Tota es un ser acuático que se suele relacionar a los críptidos del estilo del monstruo del lago Ness, bestias parecidos a grandes reptiles. Se le conoce como diablo ballena, pez negro o inclusive el dragón. Este críptido no está tan documentado como otros en la lista, pero sí se tienen algunos registros los cuales nos comparten las siguientes descripciones. La descripción más antigua proviene del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, quien lo describe como un pez negro con la cabeza de buey y mayor a una ballena. Posteriormente, en el año 1679, el sacerdote colombiano Lucas Fernández de Piedrahíta recopilaría estos testimonios y además incluiría esto una citación que decía: Quesada,
Dice que en sus tiempos lo afirmaban personas de gran crédito, y los indios decían que era el demonio. Y por el año de 652, estando yo en aquel sitio, me refiero a haberla visto doña Andrea. Desgraciadamente no se tienen más registros formalmente científicos que puedan ser usados para seguir justificando una existencia de este monstruo. Más allá de las creencias, misticismos e historias contadas por los pueblos indígenas, las siguientes menciones formales de este monstruo son para eliminar la creencia de este, como la de Manuel Ancilar, profesor y periodista colombiano, que en 1812 nos compartió este fragmento. Tan autorizada quedó esta patraña del demonio de agua dulce, en referencia al diablo ballena, que nadie se hallaba con valor para explorar el lago, del cual y de sus islas contaban lindezas peores que las de Piedrahíta, hasta que recientemente por allí un inglés poco temeroso del diablo, y fabricando una balsa de juncos, abordó a la isla mayor, donde sostuvo una sangrienta batalla con los tímidos venados, que pacíficamente la poseían. A ejemplo del inglés entraron otros navegantes en balsas y canoas, ocuparon las islas y desencantaron el lago, que hoy no tiene otros peligros sino los causados por las borrascas del páramo de Toquilla, cuando agitan las 3 leguas cuadras de superficie que ofrecen las aguas a la acción de los ventarrones. Quizás te puedas sentir un poco decepcionado con este críptido, ya que puede que me esté comiendo alguna otra aparición a lo largo de la historia. Pero es realmente interesante el entender por qué se suelen dar esta clase de historias anómalas. Y personalmente yo he estado en la laguna de Tota, y te puedo garantizar que sí se siente una aura mística y misteriosa al adentrarse por sus aguas heladas. Y este mito, al provenir de culturas bastante ajenas a las coloniales de esos tiempos, podían dar una explicación bastante distinta a la que te he comentado ya. Los muiscas narraban la historia de Moneta, un sabio sacerdote indígena que existía antes de la creación de la laguna, el cual se preparaba para invocar a un espíritu maligno que se conocía como el cruel Burisaco, para que les ayudara con los problemas de sequía, dando así la creación de la laguna, pero también trayendo a esta criatura. Y voy a citar el texto. Y allá, en aquella inmensa cavidad natural de nuestra historia, llena de polvo y de tierra resquebrajada por el sol, habita una gran serpiente negra, de ojos brillantes, que avanza cautelosa y siniestra hasta la entrada de la gran gruta, y allí se detiene en espera de la bola de fuego que ahora venía todas las noches. En ese momento, antes de entrar a la profundidad de la tierra, Burisaco dejaba oír una estridente carcajada de triunfo, que resonaba irónica en los más remotos confines, llenando de terror el ingenuo corazón de los chicchas. Como te dije, no hay muchos testimonios que den veracidad a esta escritura. Pero para que no te sientas estafado, tengo que contarte que los científicos trataron de dar explicación a estos mitos, y realmente lo relacionaron con el pez cabeza de serpiente. Este tiene la piel negra, suele medir entre 1 a 2 metros de longitud, y son bastante rápidos y solo sacan la cabeza del agua de vez en cuando. Y a veces se le ven tierra, pero rápidamente vuelven a la laguna. La ciencia sustenta las apariciones del monstruo con este pez, y se han presentado varios casos de mutilaciones de ganado y otras especies a lo largo del lago Tota, pero la gran mayoría de casos se han logrado explicar de manera científica, por lo que se cree que este mito está más relacionado con el miedo de los pobladores de aquella época. Bien, es hora de pasar a nuestro último críptido. Nos vamos a mover al campo hermano de la criptozoología, la criptobotánica. El yatebeo, o también conocido como el árbol carnívoro, es una especie de árbol gigante con las capacidades de cazar animales grandes como aves y mamíferos. Pero se relata un cierto gusto por la sangre humana. Se cree que habitan en varios lugares de América Central y del Sur, además de posibles parientes en África. En el libro Sea and Land de James W. Boole de 1889
Se le describe como un enorme tronco de gran tamaño, lleno de unas hojas largas con espinas afiladas, parecidas a un centenar de serpientes furiosas. Bate sus hojas como si estuviera tratando de golpear a un enemigo imaginario, los cuales, al moverse, causados por el viento, parece echarse un sonido característico, del cual proviene su nombre, ya te veo, que parece que este árbol te está diciendo, te veo. También en algunos otros relatos se comenta de que este árbol en el centro del tronco posee un ojo enorme y tal vez lo relacionan a la capacidad de sus hojas al decir ya te veo. Pero esto no está tan relatado o escrito en algunos documentos, por lo que esto te lo dejaré como un dato adicional, ¿vale? A continuación escucharás el relato escrito en este libro. Los viajeros nos han contado acerca de una planta que aseguran crece en América Central y América del Sur. No está contenta con la miríada de grandes insectos que atrapa y consume, pero su voracidad es tan grande que se extiende haciendo a los humanos su presa. Este maravilloso minotauro vegetal está representado con un tronco pequeño y grueso, donde la parte superior de este irradia espinas gigantes, derechas y flexibles, pero de extraordinaria tenacidad. Los bordes están armados con dagas o púas, similares a dientes. En lugar de crecer de forma vertical o de un ángulo del tronco, estas espinas colocan sus extremos sobre el suelo y se distribuyen con tanta gracia que el tronco se asemeja fácilmente a un sofá con cortinas verdes a su alrededor. El desafortunado viajero, ignorante de la monstruosa criatura que pasa por su camino y curioso de examinar la planta o descansar sobre su tallo acogedor, se acerca sin sospechar de su mortal destino. En el momento en donde sus pies se colocan sobre el círculo de espinas, éstas se levantan como serpientes gigantes y se entrelazan alrededor de él. Cuando es arrastrado al tronco, rápidamente clava sus dagas en su cuerpo y así complementa la masacre. El cuerpo es aplastado hasta que cada gota de sangre sea exprimida y bebida por la planta amante de la sangre. Cuando se arroja el cadáver seco, se vuelve a colocar la horrible trampa. Un caballero conocido mío, quien por un largo tiempo residió en América Central, afirma la existencia de una planta como la que he descrito brevemente, excepto que en lugar de los filamentos o espinas descansando sobre el suelo, él dice que se mueven constantemente en el aire, como un gran montón de serpientes en una furiosa discusión, ocasionalmente yendo de un lado a otro como si golpearan una presa imaginaria. Cuando su presa se acerca, las espinas se extienden con una maravillosa sagacidad, si se me permite utilizar esa expresión con una criatura vegetal, y le agarran un abrazo inquebrantable, donde emiten una sustancia que produce su cuerpo. En la acción de ejercer presión sobre su presa, esta planta terrible se asemeja al instrumento medieval de tortura para infligir una muerte dolorosa. Consta de 2 largos cilindros de metal, en el interior donde se proyectaban picas afiladas. Se colocaba la víctima dentro y los cilindros se juntaban a la fuerza, empujando a 100 o más picas puntiagudas, produciendo una muerte espantosa. El doctor Antonio José Márquez, un distinguido caballero de la ciudad de Barranquilla, en los Estados Unidos de Colombia, en descripción de esta maravillosa planta, afirma que cuando se excita, agita violentamente sus largos tallos en forma de tentáculos, cuyos bordes, rapando uno sobre el otro, producen un silbido que se asemeja a la expresión española ya te veo, cuya traducción literal es te veo. Por lo tanto, la planta se conoce en América del Sur con el nombre de ya te veo. Afirma además que los tallos son tan venenosos que si la carne de cualquier animal es perforada por las púas afiladas, se forma inmediatamente una úlcera come carne, la cual no posee un antídoto conocido, y rápidamente se produce la muerte. Es una cosa singular y mucho que investigar si existe una planta tan voraz que no podemos encontrar una descripción de ella en los trabajos más elaborados sobre botánica, y, sin embargo, cientos de viajeros responsables declaran que la han visto con frecuencia, y no solo la vieron en condiciones normales, sino que una vez, un explorador africano declara haber estado en presencia de la destrucción de un nativo que fue capturado accidentalmente por uno. También se ha afirmado que en el país de los fanáticos de África, los delincuentes y los condenados por practicar brujería
A veces son entregados vivos como alimento a esta planta devoradora de hombres. Todo lo cual, sin embargo, me inclino a dudar. No es que no haya fundamento para hacer las declaraciones de los viajeros sobre este sorprendente crecimiento, sino que los hechos son muy exagerados. Ese fue el relato escrito por James Bowell, un relato que a simple vista es bastante fantasioso, tanto que el mismo James nos remarca que es difícil creer con certeza estos relatos. En su libro no solo nos cuenta la historia del Yatebeo, sino que también nos cuenta otros críptidos alrededor del mundo, los cuales tienen varias similitudes entre sí, por lo que se deja en duda la veracidad de estos escritos. Ahora, la ciencia intenta darle explicación a estos relatos de varias maneras, y actualmente la planta carnívora más grande del mundo es la Nerpentes raja, endémica de Sabah en Borneo. Puede alcanzar hasta los 41 centímetros de alto, pero no es nada parecida a las descripciones anteriormente dadas. La relacionan más con la Lasdrosera stolonífera. Esta planta carnívora se caracteriza por tener varios filamentos que producen una sustancia pegajosa que atrae y atrapa insectos, enrollándolos y posteriormente liberando enzimas digestivas. Se cree que las descripciones pueden hacer referencia a una especie desconocida, mucho más grande de este género de plantas. Otros autores mencionan la posibilidad de que la forma de cazar del Yatebeo es muy similar a ciertas serpientes que viven en las mismas zonas descritas. Y bien, eso va a ser todo por el día de hoy. Como habrán podido ver, las criaturas desconocidas y místicas siempre han estado acompañando al ser humano desde tiempos inmemorables. Y esta pseudociencia es bastante buena para no permitir que se olviden todas esas historias que le dan un toque de misticismo a estos maravillosos lugares de la Tierra. Yo los invito a ustedes que me dejen en los comentarios si les ha gustado este video, o si les gustó este tema de lo desconocido. Yo podría seguir trayendo más contenido de este estilo, y la verdad es que disfruto mucho y bastante haciendo esto. Y una última aclaración que quiero hacerles es que si se quedaron con ganas de leer más acerca de estos individuos, en la descripción les dejaré los links de donde yo saqué información y los relatos. Allá podrán encontrar el documento original y más allá de eso, información extendida de estos críptidos. Pero bueno, yo creo que ya alargamos demasiado esta despedida. Espero que te haya gustado mucho el video, y sin nada más que decir, yo soy Anima Phoenix Wolf, tu biólogo de confianza, y te espero en nuestra siguiente bioaventura. ¡Feliz Halloween!